Basada en hechos reales, la película nos presenta a Susan Chahlan, una mujer de 21 años que un día se despierta atada en un hospital por una misteriosa enfermedad que los médicos no pueden diagnosticar. Para llegar a la verdad del asunto debemos retroceder un mes, cuando Susan tenía su vida de ensueño como reportera del New York Post, donde pretende ayudar a los ciudadanos con sus historias. En eso recibe un mensaje de su novio, Stephen, y a pesar de que apenas están iniciando su relación, no puede evitar sonreír de emoción, tanto así que su colega Margo comienza a burlarse de ella. Al salir del trabajo, Susan lleva a su novio a su casa por primera vez, no solo para celebrar su cumpleaños, sino para que conozca a sus padres, Tom y Rona, quienes se divorciaron hace un tiempo y ya tienen nuevas parejas. Por más incómodo que suene, la celebración se desarrolla sin problemas hasta la hora de soplar las velas, momento en el que Susan se queda paralizada y parece quedarse sin aliento. Tras unos segundos en esa situación, Susan regresa a la realidad, pero no logra soplar las velas. Por la noche se presenta en un bar para ver a Stephen cantar, pues se dedica a la música. Al día siguiente, luego de pasar la noche con su novio, Susan llega feliz al trabajo, por lo que Margo no tarda en deducir que tuvo relaciones. Luego, su jefe, Richard, le asigna una entrevista importante con un senador, pero Susan vuelve a sentirse mareada. Por fortuna, no tarda en recuperar el aliento, pues Richard le está presentando una oportunidad única para crecer como reportera. Como Margo había hablado bien de ella para que le dieran esa entrevista, Susan se dirige a agradecerle, aunque sufre un ataque de tos. Susan ni siquiera se libra en casa, pues escucha pitidos extraños y voces que claramente no son reales. Al próximo día su situación solo empeora, sufriendo de insomnio y unas marcas extrañas aparecen en su cuerpo. Aunque cuando intenta mostrárselas a Margo, este responde que no ve absolutamente nada extraño. En eso, la protagonista es convocada por Richard, quien la regaña por entregar un artículo días después de lo acordado, y ni siquiera está bien hecho. En ese momento, la chica cae en cuenta que ha perdido la noción del tiempo. Mientras Richard la sigue regañando, ella se queda paralizada, contemplando cómo su percepción se distorsiona hasta que su jefe aplaude para regresarla a la realidad. Al otro día, Susan logra despertarse a duras penas para llegar a tiempo a una junta creativa de reporteros. Una vez ahí, Richard le pregunta si ya arregló la entrevista con el senador, así que ella finge que todo está en orden. Tras otro ataque de tos, Susan se refugia bajo su escritorio para llamar a su novio, contándole que nunca antes se había sentido tan enferma. Ante eso, Stephen teme que esté embarazada, un comentario que no le ayuda para nada. Finalmente, Susan decide acudir a un doctor, quien le informa que todo parece estar bien, aunque le realiza una resonancia magnética para asegurarse. De vuelta en casa, la chica sigue perdiendo la cabeza, escuchando desde muy lejos un goteo incesante. Furiosa, empieza a gritarle al grifo de la cocina para que se calle. Poco después, el doctor la llama para avisarle que no encontró nada preocupante en la resonancia, a pesar de que Susan sienta lo contrario. Como sigue escuchando el goteo, se ve obligada a llamar a su padre para que lo arregle. Apenas llega, Tom se indigna al ver su apartamento patas arriba y le recuerda que ahora es una adulta. En cuanto al goteo, Tom no encuentra fallo alguno. Al otro día, Susan asiste a la oficina como si nada, olvidando por completo la entrevista con el senador. Sin ninguna preparación previa, se ve obligada a realizar la entrevista, pero su condición mental, sumado a los nervios, la hacen reírse de las respuestas del senador. Cuando él amenaza con irse, Susan se levanta agitada para evitarlo, aunque acaba desplomándose por el mareo. Aún así, se lleva un regaño monumental de Richard, quien se queja de que su fracaso le causará muchos problemas al periódico y debería despedirla. Por otro lado, Richard le pide a Margo que mantenga vigilada a Susan, porque si continúa con ese comportamiento, la obligará a trabajar desde casa. Mientras, Susan se duerme en su escritorio y cuando despierta descubre que todos se han ido. Ya en casa, la mujer no logra conciliar el sueño y termina convulsionando. De no ser por su novio que estaba durmiendo al lado de ella, eso podría haber tenido consecuencias fatales. Luego de una visita al hospital, Susan recibe a sus padres, momento en el que Tom se queja de Stephen por no haberlos llamado apenas sufrió la convulsión. Dada la situación, Rona decide llevarse a Susan a su casa por unos días.
días. El cambio de aires tampoco le sienta muy bien a ella, ya que su madre la encuentra nadando en la piscina, en una especie de trance. Mientras discuten posibles tratamientos en la mesa, Susan empieza a nombrar culpables, pasando por Richard hasta el propio Stephen. De pronto menciona que debería volver a la escuela para sanarse, aunque luego le echa la culpa a la ciudad. Apenas exclama que es infeliz en todos lados, sufre otra convulsión repentina. Tras otro chequeo médico, el doctor señala que es una joven alcohólica que trabaja demasiado, por lo que su condición es más normal de lo que parece. Esa explicación no le parece suficiente a Rona, quien siente el dolor de su hija como nadie más. Al otro día, de camino al trabajo, Susan se detiene en un baño público, donde su reflejo en el espejo desaparece. Al llegar a la oficina, la protagonista explota de ira, exclamando que ya no ama su trabajo y se está perdiendo a sí misma. Sin embargo, su actitud se torna feliz en pocos segundos, hasta el punto de saltar sobre los escritorios y pidiéndole un cargo más exigente a Richard, quien decide enviarla a casa. Ahí Susan comienza a fijarse sin explicación alguna en su padrastro, incluso se cuela en su habitación por las noches para verlo dormir. Entre sus tratamientos, Susan acude con un psicólogo, al que le afirma que sufre bipolaridad. No obstante, él le recuerda que es muy pronto para hacer un diagnóstico, además de que ella se declara bipolar por la información que encontró en Google. El psicólogo acaba dándole unas pastillas especiales, pero no habían pasado ni 24 horas cuando Susan señala que ese medicamento es el culpable de su condición. Por tanto, su madre no tiene otra que obligarla a tomárselas. Hecho eso, Susan le menciona que cuando muera la entierre al lado de su abuela. Como la situación la está superando, Rona le pide ayuda a Tom, quien se compromete a cuidar a su hija por unos días. Apenas en su primer desayuno en casa de su padre, Susan se imagina a su madrastra, diciéndole que es una niña mimada. Por supuesto, eso no sucedió, aunque Susan se levanta furiosa de la mesa para confrontarla. Entonces Tom intenta tranquilizarla, pero Susan entra en pánico y grita que él está intentando secuestrarla. Al final, la mujer huye despavorida a su habitación, dejando a su padre llorando junto a su esposa. Ahora que tanto Tom como Rona han visto en vivo la enfermedad de su hija, vuelven a reunirse con el doctor en busca de respuestas, solo para que él afirmara que Susan está sufriendo abstinencia de alcohol. Esta vez ninguno se da por satisfecho con esa teoría y logran que su hija sea hospitalizada. Susan es tratada por un nuevo doctor, Ryan, a quien le pide que apague el televisor, porque las voces están hablando mal de ella. Aún así, ella sigue escuchando cosas y se niega a seguir las órdenes del doctor. La única persona que parece devolverla a la realidad es su novio Stephen, con quien muestra su versión más estable y admite que está asustada por todo. En una posterior cita psicológica con la doctora Khan, Susan le afirma que deben sacarla del hospital porque todos están hablando mal de ella. Apenas dice eso, la chica abandona la sesión súbitamente. Más adelante, Susan se escabulle de un chequeo mental para tratar de huir del hospital, pero los guardias acaban atrapándola. Eso nos lleva a la escena inicial, en la que Susan despierta atada a una camilla, tras un mes sufriendo de la misteriosa enfermedad. Como nada parece funcionar con Susan, Ryan le menciona a sus padres la posibilidad de internarla en un hospital psiquiátrico, a lo que ellos se niegan rotundamente, exigiendo más investigaciones. Por otro lado, Stephen se mantiene al lado de Susan, dedicándole canciones que parecen aliviarla. Gracias a eso se gana el respeto de sus padres, quienes le agradecen su apoyo en esta etapa tan complicada. Luego de días de muchas pruebas, convulsiones y presión por parte de sus padres para que los médicos lleguen a la verdad del asunto, Susan recibe la visita de Margot, quien le obsequia una tarjeta firmada por todos sus colegas del trabajo, enviándole fuerzas. No obstante, la protagonista no reacciona en lo absoluto, por lo que Margot no logra evitar las lágrimas. Por otro lado, sus padres se reúnen con los doctores principales del caso, quienes insisten en que Susan debe ser ingresada a un psiquiátrico. Lo único que les ofrece Ryan son 3 días más para seguir investigando, aunque eso no evita que Tom estalle de ira, pues no entiende por qué siguen sin encontrar algo, mientras su hija sigue sufriendo. Cuando los doctores se regresan con Susan, la encuentran en un estado total de catatonia. Al recordar que su labor como doctora es darle esperanzas a la gente, Khan acude al doctor Sohail Najjar, un neurólogo retirado, que ahora se dedica a impartir clases en una universidad, pero el
caso de Susan es tan interesante que decide hacer una excepción. A pesar de su estado catatónico, Sougel encuentra la manera de que Susan mueva la mano. Mientras el doctor realiza sus pruebas, Tom encuentra a Stephen esperando en el pasillo. Como aún se refiere a él como señor, Tom le pide que comience a llamarle por su nombre y lo abraza en agradecimiento por su apoyo. De vuelta con Susan, la vemos intentando caminar bajo las direcciones de Sougel, pero cuando eso no funciona, el doctor le pide que dibuje un reloj con los números del 1 al 12. La paciente logra hacer eso, solo que rellena únicamente la parte derecha del reloj. Luego de darle varias vueltas al asunto, Sougel por fin arma una hipótesis. Según él, el hemisferio derecho del cerebro de Susan está gravemente dañado e inflamado, lo que explicaría por qué su percepción está tan distorsionada. La buena noticia es que ningún paciente psiquiátrico dibujaría el reloj como ella, por lo que pueden descartar trastorno bipolar y esquizofrenia. Ahora deben concentrarse en hallar el origen de la inflamación, para lo que Sougel propone una biopsia cerebral, es decir, tomar una muestra de su cerebro para analizarla a fondo, lo que le parece invasivo a Tom, pero Sougel le afirma que si fuera su propia hija la paciente, no dudaría en hacerle la biopsia. Tras la operación, Sougel les revela que Susan sufre encefalitis del receptor anti-NDMA. En palabras más simples, significa que el cerebro de Susan está en llamas y bajo un ataque de su propio cuerpo. Lo bueno es que tienen un tratamiento para ello, y si todo sale bien, Susan recuperará el 90% de sus habilidades cognitivas. Luego de que la familia le muestra su agradecimiento, el doctor se inclina sobre Susan, susurrándole que por fin logró encontrarla dentro de su propia inconsciencia. Con el tiempo, Susan regresa a casa y continúa con el tratamiento. A pesar de que está mucho mejor, no deja de preguntarse cuántas personas en la historia habrán sido catalogadas como lunáticas por algo que los médicos no pudieron encontrar. Parte de la recuperación de Susan implica aprender de nuevo a hablar, a caminar, a escribir. En general, aprender a vivir de nuevo, aunque para todo ello cuenta con el total apoyo de sus padres y Stephen. 7 meses después, vemos a Susan de vuelta en el New York Post como reportera. Incluso Richard le pide que escriba una historia sobre su enfermedad para ayudar a otros pacientes. Mientras Susan trabaja en su escritorio, Margot no para de asomarse para preguntarle si está bien. Para fortuna de todos, Susan está mejor que nunca, lista para escribir su propia historia, que podría convertirse en la clave para salvar muchas vidas. En el epílogo, se revela que Susan fue la persona 217 diagnosticada con encefalitis del receptor anti-NMDA. Desde entonces, miles de personas más han sido diagnosticadas con eso. Gracias a su libro, Brain on Fire, miles de doctores alrededor del mundo han encontrado explicación para pacientes similares. Por otro lado, el Dr. Sougel ganó mucha más fama tras ese caso y abrió una clínica especializada en desórdenes mentales. Él y Susan siguen siendo grandes amigos. Además de conseguir más logros en su carrera profesional, Susan contrajo matrimonio con su músico favorito, Stephen. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.